23 de junio, día lunes, buenos días, gracias por su sintonía. La Asociación Nacional de la Empresa Privada llevará a cabo esta tarde la 14ª edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2014, titulado El Salvador Competitivo. Durante el evento se van a presentar al menos 29 propuestas trabajadas entre el sector laboral y el sector empresarial para remover los obstáculos que afectan la inversión y el crecimiento económico del país. Una de las principales propuestas que presenta la cúpula de ANEP es la implementación de las zonas de empleo y también desarrollo económico y también ciudades charter, como modelos de recuperación económica ejecutados en diferentes países del mundo. Vamos a conocer un poco más en detalle estas propuestas. Hoy nos acompaña el presidente de ANEP, Jorge Dabú, y uno de los conferencistas invitados al ENADE. Nos referimos al señor Juan Carlos Hidalgo. Le prometemos que será una interesante entrevista. Acompáñenos, les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. El Salvador Competitivo es el lema con el que se ha denominado el 14º Encuentro Nacional de la Empresa Privada, en el que se propondrán reformas a leyes y la creación de otras, con las que se pretenden eliminar los obstáculos a la generación de empleo, a la atracción de inversiones y a un mayor crecimiento económico en el país. Lo que estamos planteando y lo que estamos proponiendo no solo tiene que ver con las pequeñas empresas, sino que está de la mano también con los sectores productivos y los sectores trabajadores del país. Entre las propuestas de reformas a normativas están a la Ley de Procedimientos Administrativos, la creación de un nuevo código aduanero y el reordenamiento institucional para facilitar el comercio exterior, entre otras. Asimismo, se busca plantear las oportunidades que están generando las denominadas zonas de empleo y desarrollo económico sede, que ya se implementan en varios países, entre ellos Honduras. Honduras ha avanzado enormemente, ha gestionado ya las modificaciones legales del caso para tener una zona económica de desarrollo que ya Nicaragua también está implementando, y creemos que si El Salvador no da un paso de cara a estos proyectos, podemos perder aún más competitividad. Es por ello que ANEP invitó como conferencista al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien canceló a última hora aduciendo razones ajenas a su voluntad. Sin embargo, se especula que su cancelación es debido a las críticas que generó su anuncio de visita al país, ante la tensión por la Isla Conejo y su no asistencia a la toma de posesión del presidente Sánchez Serén. Pero en términos generales, creo que los problemas políticos, los problemas del Golfo, se están gestionando de una manera diferente y no se quiere interferir con proyectos que tienen que ver con el desarrollo y la competitividad de nuestros países. Solo hago un comentario que me dijeron a mí: ¿por qué traiga al presidente de Honduras? No, me han hecho varios comentarios, pero yo no voy a comentar sobre eso. Es decir, solo decir que nosotros, los salvadoreños, tenemos una enorme iniciativa, un enorme potencial, una enorme capacidad para generar innovadoramente nuestras propias propuestas, que sin desatender otras que están desarrollándose en otro contexto, nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos en la gran puerta de entrada de la región centroamericana, ¿verdad? Y ANEP tiene que apostarle a eso. Cuando ha sido el promotor de la invasión a territorio salvadoreño en lo que es la Isla Conejos, incluso se atrevió a izar el pabellón nacional de Honduras. Nos sentimos contentos porque la verdad no iba a ser muy grata la presencia de él aquí en El Salvador. Para nosotros, el hecho mismo que lesiona nuestra dignidad es la ocupación militar por parte de Fuerzas Armadas de Honduras, de parte de nuestro territorio como es la Isla Conejo. Y nosotros ya hemos demasiado agachado la cabeza. Creo que debemos de defender todos, independientemente de la ideología, el país. Mientras tanto, el presidente Sánchez Serén ha confirmado su asistencia al ENADE, evento que se desarrolla en momentos que tanto el gobierno y el sector privado mantienen un proceso de diálogo por la propuesta del Ejecutivo de reforma fiscal. Voy a seguir abierto a seguir discutiendo el tema de la reforma fiscal hasta donde podamos encontrar los consensos adecuados. Definitivamente es mucho más fácil dialogar, mucho más expedito compartir ideas en la mesa. Los problemas de ningún país se resuelven solo con diálogo. El diálogo es un mecanismo para acercarse, pero si usted no empieza a tomar las decisiones que el país necesita, el diálogo es como cualquier otra actividad entre amigos que se pueda tener.
Otro de los conferencistas de alto nivel que participarán en el ENADE 2014 es el del reconocido economista y analista de las políticas de América Latina del Cato Institute, Juan Carlos Hidalgo, quien disertará sobre la competitividad y el sistema de libertades. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros e iniciar esta nueva semana. Hoy es lunes 23 de junio. Nuestros invitados, el ingeniero Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, usted lo conoce muy bien, y también Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas para América Latina en el Cato Institute en Washington. Me voy a permitir leer un poquito de lo que es los periódicos, las publicaciones, los canales de televisión en los que ha participado el señor. Ha escrito con frecuencia sobre asuntos de América Latina y sus artículos han sido publicados en el International New York Times, el Miami Herald, la revista Forbes, Huffington Post, The New York Post y periódicos en español como El País de España, La Nación de Argentina, El Tiempo de Colombia, El Universal de México, El Comercio de Perú y El Mercurio de Chile, entre otros. También ha aparecido en BBC News, CNN en español, Univisión, Telemundo, La Voz de América, Al Jazeera, Bloomberg TV y una variedad de otros canales de televisión y radio en los Estados Unidos y América Latina. Qué bueno tenerlo con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Moisés, un gusto. Buenos días, don Juan. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, pregunta lógica para comenzar y tiene que ver no tanto con el ENADE, pero sí con lo que ha sido a último momento la cancelación del viaje del presidente de Honduras. Su opinión y la opinión también que han dado los distintos políticos del país. Bueno, primero agradecerte nuevamente la oportunidad de estar en tu programa y se te olvidó poner ahí TCS, porque ya lo tenés aquí también en TCS y es importante que lo agreguemos a la lista. A la lista de canales de televisión, muy bien. Bueno, quizás comenzar diciendo, Moisés, que este es un tema que a nosotros nos sorprendió la forma en la que se fue desarrollando. Creo que el contexto político que vive El Salvador fue, digamos, parte de todo lo que estuvimos escuchando. Y yo quiero comentarte un par de cosas que creo que son importantes. Primero, antes de nosotros tomar la decisión de invitar al presidente de Honduras, yo se lo planteé al señor presidente Salvador Sánchez Serén. Él me dijo que le parecía muy bien que hablara con su canciller, porque ya el canciller estaba teniendo reuniones con Honduras y con Nicaragua para ver estos temas y que por lo tanto le parecía lógico. El canciller, hablamos con él muy atento, no solo ha brindado todo el apoyo, sino que me mandó una carta que yo tengo en donde me dice, mire, qué bueno que han tomado esa decisión, que alegre y vamos a estar a la orden coordinando todo. Por lo tanto, veo que dentro del gobierno hay distintas formas de ver las cosas, de entender las cosas o de comunicarse. Porque yo vi en la Asamblea Legislativa a alguien que dijo, yo no quiero dialogar, yo no quiero hablar, cuando estamos viendo que el país está en los problemas en los que está. El vicepresidente como que no le habían contado que sí había digamos, un aval. Y yo al final creo, Moisés, que ese hoy no debería de ser el tema. El Salvador tiene grandes retos. El Salvador ha caído 68 posiciones en su índice de competitividad en los últimos años. Y lo único que estamos haciendo es diciéndole a los políticos, a los empresarios, a los trabajadores y a la sociedad en general, miren, hay un modelo que Honduras ya va bien avanzado, está implementando, que Nicaragua va a implementar, que ha sido exitoso en varios países del mundo. Lo menos que deberíamos hacer de forma propositiva y con una visión de países, enterarnos, saber qué es lo que está sucediendo. Este es un modelo, Moisés, que, y aprovecho ya que entramos en el tema, vale la pena decirlo, es un modelo que cuando tú estás tocando piso en términos de crecimiento económico, de seguridad jurídica, de estabilidad democrática, es un momento oportuno para voltear a ver este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque los países que lo iniciaron son aquellos que ya habían tocado fondo y que la dinámica política te demora mucho tiempo para resolver los problemas que se han venido acumulando a través del tiempo. Yo no estoy diciendo que ayer amanecimos con los problemas, es una acumulación de problemas, pero hemos llegado ya a un grado tal en el que hay que tomar otro tipo de medidas. Así que, para concluir, como buenos salvadoreños, con una mente pensando en el futuro, sabiendo que no podemos seguir siendo una aldea, sino que debemos integrarnos y que los gobiernos en este caso deben dialogar, como ya lo dijo el presidente Sánchez Serén,
estamos listos y dispuestos a conocer más sobre este tema y a compartirlo con la sociedad. Ahora, y no es que quiera volver sobre el tema, pero sí Honduras, y quieras o no, El Salvador con quienes más trato comercial tiene es con los restantes países centroamericanos. Y Honduras, naturalmente, es uno de los principales clientes y también de donde exportamos, importamos muchas cosas. Y en determinado momento, incluso se llegó a pedir en la Asamblea Legislativa la semana pasada de que se declarara persona non grata a un presidente centroamericano, lo cual a mí me parece también un poco así que da temor. Bueno, yo me acuerdo, y yo estoy seguro que tú te acordás, hace menos de 6 meses, cuando sucedió lo que estaba diciendo el señor Ochoa Pérez. Yo no me acuerdo haber hecho todo ese tipo de gestión cuando eso sucedió con el gobierno anterior, ni cuando el señor ministro de Defensa dijo, no hombre, si yo ni aviones tengo para defenderme. Yo no me acuerdo que hayan querido hacer ese tipo de cosas cuando se tomaron la isla. Yo creo que esto tiene que ver con la coyuntura política. Pero yo creo que ahorita, te repito, debemos pasar el tema y seguir adelante con lo que es urgente para El Salvador. ¿Y qué es lo que es urgente? Espérame, tú dijiste un dato y se me estaba quedando en el tintero. Solo para que tengamos esto claro, Honduras para El Salvador representa $1.000 millones en exportación al año. Se ha convertido ya, si no en el primero, en el segundo socio comercial más importante de El Salvador. En exportación. En comercio, intercambio. Pero lo que te estoy diciendo es que no te podés poner por una calentura política de un momento. Yo no estoy diciendo dejen la isla o no vayan a La Haya o no discutan, por favor, que no se entienda mal, háganlo, pero háganlo de forma que corresponde, de la misma manera en la que lo dijo el presidente de El Salvador y lo dijo el presidente de Honduras. Vamos a ir a las instancias correspondientes a resolverlo, pero eso no te debe dañar ni la relación entre países hermanos, ni la posibilidad de conocer y desarrollar el país y con eso a la gente. Muy bien, dejamos el tema. Hoy es el evento de ANEP, el ENADE, la fiesta empresarial del país donde se da a conocer qué es lo que el país tiene y necesita a corto y mediano plazo. Es así, ¿verdad? Sí. A ver, el ENADE tiene 2 partes, Moisés. La primera, creo yo, la más importante, que es como un 80% del documento, es lo que tú mencionabas en el espacio inicial, que son alrededor de 29 propuestas que van entre reformas legales, nuevas leyes, leyes en proceso. Eso suma alrededor de 29. Y lo que eso busca, porque alguien la vez pasada, un amigo me mandó y me dijo, bueno, me dijo, todos en el suelo, todos en la cama, porque es solo una ciudad modelo. No, es que el ideal es tener una sede de 21.000 kilómetros cuadrados, que sea todo El Salvador. Pero eso puede demorarte muchos años. Estos proyectos lo que hacen es una vitrina para decirte, mire, cuando usted tiene orden jurídico, seguridad jurídica, orden administrativo, políticas fiscales correctas, buenas políticas laborales, mire cómo puede usted desarrollar un país. Entonces, es una prueba piloto. Entonces, 80% del documento, cómo hacemos El Salvador competitivo en su frontera a frontera. Y el 20% es esas propuestas, hagamos una prueba de cómo funcionan estos proyectos, que además no nos podemos salir del contexto, Moisés, que si Honduras lo hace y Nicaragua lo hace y nosotros no lo hacemos, te garantizo sin temor a equivocarme, que vamos a perder fuentes de empleo y más inversiones, en El Salvador. Así que es un tema de ver hacia el futuro y de proyectar lo que queremos para El Salvador. Hay 2 temas que se están mencionando mucho. Hay 2 palabras, ciudades charter y sede, con Z. Sí. Zonas de empleo y desarrollo económico, ¿es así? Sí. ¿Es el mismo término? ¿Es uno consecuencia del otro o son separados? A ver, en este concepto no hay una camisa que le quede a todos. El doctor Paul Romer, quien ha sido asesor de China, de Singapur, de Madagascar y de otros países en la implementación de lo que él llama ciudades charter, ese es un concepto de estas zonas especiales. Luego Honduras está adaptando otro concepto de estas zonas especiales. China, que es donde surgen las sedes, después de que Mao Zedong, a costo de 67 millones de vidas, implementa el comunismo y 30 años después, Deng Xiaoping retrocede hasta cierto punto implementando estos modelos. En ese momento que ellos hacen eso,
definen las zonas sedes, que fue al mismo tiempo en el que Hong Kong es devuelto de Gran Bretaña a China. Entonces ellos dicen, no, miren, si Hong Kong es un país floreciente, ¿para qué lo vamos a cambiar? Dejan a Hong Kong, ahí surge aquella fase famosa, un país, dos modelos. Entonces ahí surge, el modelo de Hong Kong se lleva a las zonas de desarrollo en China y surge el concepto de sedes. Entonces, sedes es muy amplio. Hoy, con el doctor Paul Romer y con la visión de Honduras, porque viene el secretario, digamos el secretario de ministros de Honduras, y él va a estar presentando el modelo de Honduras, vamos a conocer un poco más, Moisés. Yo estoy seguro que después de este día, después de este evento, vamos a tener mucho más clara la foto. Muy bien. Don Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas para América Latina en el Cato Institute en Washington. Primero, defínanos y díganos qué es el Instituto Cato. Es un instituto, un centro de pensamiento que nos dedicamos al análisis de políticas públicas, primariamente del gobierno federal de Estados Unidos. Analizamos las medidas que el gobierno federal toma en áreas como política fiscal, política tributaria, política comercial, política exterior, demás. Pero también tenemos un centro especializado en analizar políticas de desarrollo a nivel mundial. Para eso tenemos especialistas en China, en Europa, en África subsahariana, en Rusia, en India y en América Latina. Nos dedicamos a ver cuáles son aquellas áreas de política económica que generan desarrollo y cómo se pueden implementar en los diferentes países alrededor del orbe. En temas económicos, directamente El Salvador, usted ha dicho, sugiero reformas económicas radicales para recuperar el crecimiento del país. Pues sí, lamentablemente estamos ante una situación bastante difícil en El Salvador. Tenemos un país que es el que menos crece en América Central. Tenemos un país que es el que menos atrae inversión. Un país que enfrenta una pérdida de competitividad bastante marcada. Se encuentra en la posición 118 en el índice haciendo negocios del Banco Mundial, entre 189 países. Vemos que ha habido un marcado deterioro fiscal. La deuda del gobierno ha crecido un 45% en los últimos 5 años. Está al 60% del Producto Interno Bruto, que es la más alta de América Central. Y bueno, y todo esto se le añade al de por sí ya complicado tema de la seguridad, siendo El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo, y la incertidumbre política que existe en este país. Así que la única manera de salir adelante es implementando medidas que generen confianza en el empresariado local y en el inversionista internacional. Que el inversionista internacional necesita señales contundentes de que El Salvador está abierto a los negocios y que pretende tomar las medidas necesarias para atraer inversión. Enuméreme soluciones a corto plazo que se podrían dar. Bueno, precisamente la charla que yo vengo a dar trata de mencionar ejemplos de países que se encontraban en coyunturas también difíciles y que tomaron decisiones igualmente contundentes para enviar esa señal de que se está abierto a negocios, de que se quiere avanzar en la senda de la competitividad. Por ejemplo, los ejemplos que voy a mencionar, está el ejemplo de Estonia, justo después, Estonia, este país báltico, justo recién independizado de la Unión Soviética, que una de las primeras medidas que tomó justo después de esa independencia, que fue muy caótica, fue eliminar todos sus aranceles a las importaciones. El Salvador ya de por sí es un país bastante abierto, sin embargo cuenta con muchísimas trabas no arancelarias y aún así unos aranceles que si se eliminan, enviarían una señal de que el país está abierto a los negocios, de que es un país con una vocación de apertura. También está dentro de esta área comercial que El Salvador tome los pasos necesarios para incorporarse a la Alianza del Pacífico. Este bloque comercial que tiene a Chile, Perú, Colombia, México, que son las economías más dinámicas de América Latina, las que tienen mayor vocación de atracción de inversión extranjera, de integración económica. Bueno, que El Salvador, así como Costa Rica ha hecho y el Panamá ha hecho los pasos necesarios para incorporarse a este bloque, que El Salvador también lo haga y la señal que eso envía. En el tema tributario, quiero rescatar el ejemplo de Irlanda, por ejemplo. Irlanda, un país que a mediados de los años 80 se encontraba en una situación fiscal muy complicada, todavía más complicada la que tiene El Salvador en este momento. Y Irlanda, una de las cosas que hizo fue empezar a bajar el impuesto de empresas. En lugar de aumentar impuestos, vea qué curioso, que es usualmente la reacción de la clase política cuando tienen serios problemas fiscales,
Irlanda hizo lo contrario. Irlanda dijo, bueno, vamos a aprovechar esto para bajar impuestos. ¿Y qué ocurrió? Más bien los ingresos del Estado aumentaron, porque hubo un estímulo a la actividad privada. Y una de las políticas particulares que adoptó Irlanda fue adoptar un impuesto corporativo, un impuesto de renta a las empresas del 12.5%. Tenía un impuesto casi del 40%, fue bajando este impuesto y vea qué curioso, conforme fue bajando este impuesto de renta a las empresas, los ingresos producto de este impuesto empezaron a aumentar dramáticamente. ¿Por qué? Porque Irlanda se convirtió en un imán para la inversión extranjera en Europa. Pasó de ser el tercer país más pobre de Europa Occidental a ser el segundo más rico de Europa Occidental en cuestión de una generación. Estamos hablando de ejemplos recientes. Estamos hablando de ejemplos recientes, de los últimos 15 años, 20 años. Ese es otro ejemplo que quiero mencionar. Y bueno, y el tema de otro ejemplo que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que una de las medidas más interesantes que ha tomado es que usted puede abrir una empresa en una tarde, en un solo día. Toma un solo día abrir una empresa. En El Salvador, el costo de abrir una empresa no es tanto en tiempo, sino en costo financiero. Según el Banco Mundial, el costo de abrir una empresa en El Salvador equivale a un 45% del Producto Interno, de la per cápita, del ingreso per cápita del salvadoreño promedio, lo cual quiere decir que es sumamente caro para la mayoría de los salvadoreños abrir una empresa de manera formal, y esto hace que la informalidad aquí en este país sea tan alta, un 66% según la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, si nosotros reducimos los costos de abrir una empresa y copiamos, por ejemplo, aquí en El Salvador, copiamos el ejemplo de Nueva Zelanda, poder abrir una empresa en un día, el costo promedio en Nueva Zelanda para abrir una empresa es 0,3% del ingreso per cápita de un país. Y pasando a la lógica de que un colega mío ponía este ejemplo, ¿verdad? Qué interesante, él dice, si usted vive en un país desarrollado y usted se quiere hacer rico, usted se pone una empresa. En países como El Salvador, usted necesita ser rico para poder ponerse una empresa, porque solo los ricos pueden costear toda esta burocracia, todos estos costos, todos estos impuestos y demás. Así que ese es el mensaje con el que vengo al país. Se necesitan medidas radicales, pero también no hay que inventar el agua tibia. Ya muchas de estas medidas han sido implementadas por países que comparten una similaridad con El Salvador. Uno, que estaban en situaciones difíciles en su momento, y también en dos, que son países pequeños, países que no se dejaron intimidar por su tamaño y que más bien aprovecharon las ventajas que trae ser una economía pequeña para abrirse al mundo y mandar una señal de que quieren ser economías competitivas, economías con altos grados de libertad económica, que generan mucho empleo y atraen mucha inversión. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos un poco más para darle análisis a lo que usted ha mencionado y también algunas de las 29 propuestas que menciona ANEP en su documento que será presentado esta tarde. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana el ingeniero Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y también Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas para América Latina en el Cato Institute en Washington. Bien, ingeniero, ¿cómo le decimos a los políticos de que hay oportunidades para el país a corto plazo si se toman medidas que algunos dirían, estos me están viniendo a decir cosas que jamás van a ocurrir en países como el nuestro? Bajar los impuestos, por ejemplo, en este momento cuando tenemos una reforma fiscal que medio mundo está pensando en subir impuestos y no bajarlos. A ver, cuando estaba hablando Juan Carlos, solo se me vino una palabra a la mente, que es pragmatismo. Este país está altamente polarizado y profundamente ideologizado, y eso no nos permite ver muchas veces la realidad de las cosas. Los discursos suenan bien, y tú has escuchado discursos de gente de derecha y discursos de gente de izquierda, y básicamente lo que escuchás es lo mismo en las propuestas del discurso. La diferencia está en cómo tú ejecutas o llevas a la realidad esos discursos. Si no nos creen, veamos qué ha pasado en el mundo. Los países dirigidos, los países que han estado en el control del Estado, ¿dónde están hoy? Aquellos países que no han tenido disciplina fiscal, que no tienen estabilidad jurídica y seguridad en las personas. ¿Y dónde están los países que han hecho bien la tarea? Yo creo que hoy con el Internet, con el Google, todo lo que estamos diciendo, ahorita alguien se puede meter y ver si es cierto o no es cierto. Y el caso más pragmático es el caso de China, Moisés.
después de 30 años del fracaso del modelo y que se comienza a implementar esto, el crecimiento promedio de China era menos del 4%. A partir de 1984 hacia adelante, después de que muere Mao Zedong en 1978 y Deng Xiaoping comienza 3 años después a implementar estos cambios, del 84 hasta la fecha, el promedio de crecimiento chino es el 10%. Y cada año, fíjate este dato que es importante, cada año China pasa 40 millones de chinos de la pobreza a la clase media. Es decir, toda la población de Centroamérica, como que cada año, imagínate, solo para que veas el desarrollo que puede tener el país, 40 millones de chinos pasan de ser pobres a clase media. Es decir, como que naciera otra vez una Centroamérica con clase media, solo por el desarrollo económico que se está teniendo. Entonces, nosotros lo que pensamos es que hay que ver qué funciona y qué no funciona, y eso debería de ser, por lo menos, Moisés, parte de la mesa, parte de la discusión, para que podamos evaluar lo que le conviene al país. Y así en lo que no funciona, ¿cuáles son las principales cosas que no funcionan en el país, ingeniero? Bueno, ya vimos, por ejemplo, que el populismo, la demagogia, gastar más de lo que se tiene, dividir a la sociedad, son cosas que no funcionan. Fíjate que en El Salvador se dice, tenemos políticas sociales para los más pobres. Y las políticas sociales para los más pobres resulta, y creo que ya te lo he comentado en tu programa antes, que el 20% de los más pobres de El Salvador no ven pasar ni $1 de esas políticas. Los más pobres del país. No están viéndolo porque no tienen agua, porque no tienen energía eléctrica, no reciben subsidio de gas. Entonces, la mejor política que tú puedes tener para resolverle la vida a la gente es cambiar estructuralmente su realidad. Y eso pasa por un empleo, una seguridad, salud, educación. Yo estoy de acuerdo en esos proyectos, pero esto necesita de una visión distinta. Y para tú poder hacer eso necesitas un país que crezca, un país que genere riqueza. Si estigmatizamos el éxito, estamos condenados a seguir viviendo pobres. Tú no podés generar éxito en un país si cada vez que hay una empresa que es exitosa o un consorcio que sale adelante o un grupo de personas que se inventa hacer algo, tenés que estarla coartando en su proceso. Entonces, este es un tema de pragmatismo, Moisés, y creo que es el gran reto que tenemos. Son los empresarios los que tienen que invertir, dice mucha gente, y sobre todo también el oficialismo, y son los empresarios los que no están invirtiendo en el país. Sí, y es el Estado quien debe darte las condiciones para hacerlo. Y no las está dando. No las está dando. Nadie pone su dinero donde lo tratan mal, donde no puede tener rentabilidad, donde no puede estar con tranquilidad. Nadie lo hace. Preguntarle si ellos lo hacen, los políticos que hablan de eso. No lo hacen, nadie lo hace. Es un tema lógico. Nadie puede invertir sus recursos, su tiempo y su esfuerzo si no está recibiendo una rentabilidad a cambio. Ese es hasta el mismo principio con el que una persona se emplea o alguien se emplea por amor a la patria y al trabajo. Lo hace porque quiere llevar rentabilidad y quiere llevar bienestar y desarrollo a su familia, a su casa y a sus hijos. Es la razón de ser, y es la razón de ser de las empresas, y debería de ser la razón de ser de un país que genera desarrollo y tiene una política que permite que la gente tenga máximo desarrollo humano, porque eso es importante. Ahora, Juan Carlos, cuando se ven situaciones como esta, no es un país que se encuentra ante puertas cerradas o ante un final en el que no hay forma de lograr un retroceso o intentar ver otro camino para que se tenga mejor desarrollo. No, para nada, no hay nada escrito, pero sin duda alguna es un país con enormes retos y que por lo tanto debe tomar decisiones contundentes para enviar las señales correctas de que se quiere cambiar el rumbo. Quiero añadir de lo que dijo don Jorge, el hecho de que efectivamente si uno ve la historia de los últimos 100 años a nivel mundial, y yo reto a cualquiera que me dé un ejemplo de lo contrario, no hay un solo país que haya reducido la pobreza de manera significativa sin crecimiento económico. Es la única manera, solo aumentando el tamaño del pastel es la única manera en que se puede sacar a más y más gente de la pobreza. Que está el caso de China, que es impresionante. 660 millones de chinos han salido de la pobreza desde 1980. Está el caso de la India también, donde cientos de millones de indios han salido de la pobreza desde que se implementaron reformas importantes en 1991. Y bueno, aquí en la región tenemos casos importantes también de países que han dado ese salto al desarrollo. El caso más
claro es el caso de Chile. Chile, con las reformas importantes que acometió, eso sí, hay que reconocerlo, durante una dictadura militar, pero que luego fueron continuados por gobiernos democráticos de izquierda en los años 90, Chile no solo se convirtió en la economía más libre de América Latina, sino que redujo su nivel de pobreza de un 45%, que lo tenía en 1990, a un 11% actualmente, y ha logrado el ingreso per cápita más alto de América Latina, según el Fondo Monetario Internacional. Para el 2018 alcanzaría ya el ingreso per cápita de un país desarrollado. Entonces, nuevamente, no hay que copiar el agua, no hay que inventar el agua tibia. Esto es una cuestión de pragmatismo, como bien dice don Jorge. Simplemente hay que ver qué ha funcionado en otros países e implementarlo en El Salvador. El Salvador no tiene nada particular que le impida realizar los mismos, copiar de una manera exitosa los mismos ejemplos que hemos visto alrededor del mundo en materia de desarrollo económico. Ahora, cualquiera pudiese pensar, no es bueno compararnos con Chile, compararnos con China, porque son naciones que tienen mucho producto de exportación, mientras que un país como el nuestro apenas si produce lo que necesitamos para vivir aquí en el país. Bueno, entonces comparemos a El Salvador con otro país que suyo principal producto de exportación era la gente, como era Irlanda. Irlanda, recordemos que exportó por muchísimos años a su población, y precisamente en una crisis económica muy aguda, finales, mediados de los 80, fue que implementó unas reformas serias que hizo que su economía se transformara. Ahora bien, tuvieron una crisis muy seria, de la cual ahora están saliendo apenas, cuyas causas fueron otras que no tienen que ver con esas reformas en particular. Pero nuevamente, hay ejemplos de otros países como Estonia, también sin recursos naturales, Nueva Zelanda, sin recursos naturales, un país donde hay más ovejas que personas. En fin, podemos nuevamente ver alrededor del mundo, y si nosotros vemos cuáles son los países del mundo con mayores grados de libertad económica, veremos que lo único que tienen en común son naciones pequeñas por lo general. Suiza, Finlandia, las Islas Mauricio, el mismo Nueva Zelanda. Naciones que incluso carecen de acceso al mar, algunas, otras que no tienen mayores recursos naturales, y que mediante la implementación de las políticas correctas, tendientes a fomentar la competitividad, a fomentar el crecimiento económico, han logrado empezar a despegar y empezar a desarrollarse. Tasas de crecimiento económico por debajo de los 2 puntos no le ayudan a nadie. No, jamás. Para nada. O sea, un país necesita una tasa sostenida aproximadamente entre el 6 y 7% anual por un periodo considerable de tiempo, para que el ingreso se pueda duplicar en cuestión de unos 11 años y entonces empezar a notar un aumento. 11 años. 11 años. Usted tiene un ingreso aproximadamente entre el 7% anual, el ingreso se duplica cada 11 años más o menos, y eso hace que entonces efectivamente se empiece a notar una mejora sustancial en la calidad de vida de la gente. Suena como metas inalcanzables, Juan Carlos. Bueno, pero lo han hecho, ya se ha hecho. Hay otros países que lo han logrado, y no veo por qué El Salvador no está en capacidad de hacerlo. Eso sí, requiere de medidas contundentes en la dirección correcta. Ahora, ingeniero, acláreme un poco esto de la zona charter. ¿Cómo funcionaría una zona charter en el país, una ciudad charter en El Salvador? A ver, el concepto de zona charter es uno que utiliza el profesor Paul Romer principalmente, porque él tiene una visión muy particular de acuerdo a su experiencia principalmente en Asia. Y es que en estos países tienen como un padrino, un país padrino, sea Singapur, sea Inglaterra, quien sea, que digamos es con quien usted tiene la mayor cantidad de relación, tanto para la administración como para la inversión dentro de la zona. La versión de Honduras es diferente. La versión de Honduras tiene un consejo, que si no me equivoco son 15 o 20 personas, donde hay personas europeas, inversionistas, profesores, etcétera, y se administra totalmente distinto. Entonces, yo no quisiera decir, esta es la camisa que le queda a El Salvador, porque lo que esto necesita es una evaluación de nuestra legislación, de nuestro potencial, de nuestros socios estratégicos como Honduras, Nicaragua y otros que se puedan meter, y lo que se está diciendo es, mire, conozcamos el abanico de opciones, entendamos cómo funciona y comencemos a trabajar en diseñar un traje a la medida que nos permita salir adelante. O sea, que no es que vas a la tienda y compras algo hecho. Tenemos que diseñar lo que se adapte mejor a la realidad de nuestro país. Márqueme las diferencias con zonas francas.
Bueno, la zona franca es solo un tema económico estrictamente, en donde tú recibís insumos, procesás y exportás. Aquí tú tenés la seguridad jurídica de una administración independiente. Es decir, tú puedes que la justicia se la dejes a jueces ingleses, por decirte algo. Dentro de estas zonas especiales. Dentro de estas zonas especiales, lo que está haciendo Honduras. Serán jueces ingleses que van a llegar cada cierto tiempo, o temas de arbitraje, o mecanismos más expeditos que te permitan hacer eso. Honduras está en un momento de campaña de fomento de inversiones en su país, precisamente para estas zonas. Bueno, es parte de. Por eso es importante, fíjate estas dudas, Moisés, ¿no crees tú que teniendo a Honduras a la par, siendo un socio de $1.000 millones al año y siendo toda Centroamérica una región que solo es viable unida, no debemos entender qué es lo que está pasando? No debemos comprender hacia dónde va esto. Es que eso es lo que hay que señalar, hay una competencia feroz por inversión. Aquí nadie, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, como dice el dicho. Por ejemplo, vea el caso de mi país, Costa Rica. Costa Rica, a finales de los 90 logró atraer a Intel, logró atraer otro montón de empresas tecnológicas que llegaron al país, pero nos dormimos en los laureles. Creímos que ya con la llegada de estas empresas el país había hecho su tarea y no tenía que seguir fomentando la competitividad del país. Ahora, ¿qué resulta? Se nos fue Intel, se nos han ido otras empresas y se le ha dado un despertar bastante duro al país de que efectivamente hay otros países allá afuera que están implementando medidas agresivas para atraer esta inversión. Y en el caso de Centroamérica, efectivamente, Nicaragua, a pesar de tener un presidente con una retórica muy anticapitalista, es uno de los países más capitalistas de todos en la atracción de inversión extranjera. Es el que lidera América Central en inversión extranjera. Honduras ahora está tomando medidas bastante radicales con este proyecto de las sedes. Está también con la concesión de los puertos, el Puerto Cortés y demás, que pretenden empezar a hacer de Honduras también un centro importante de atracción de inversión. Si El Salvador no logra tomar estas medidas, no solo va a seguir siendo el país con menor atracción de inversión extranjera, sino que mucho empresario salvadoreño va a continuar, seguir yéndose del país como lo ha venido haciendo, yéndose a Nicaragua, yéndose a Honduras para poner la plata allá. Las zonas estas especiales de Honduras han sido diseñadas en principio en concepto con ayuda también del señor Romer, que viene hoy en la tarde, ¿verdad? A ver, un concepto diferente, pero ha sido él como el padre de la idea, o el que ha estado ayudando. Ellos han tenido varias etapas. Él estuvo en la fase inicial, luego él se retira del proyecto de Honduras y ellos, digamos, de la semilla que se sembró, comenzaron a desarrollar su propia visión. Como te digo, ellos se dieron cuenta que quizás la propuesta charter que tenía el señor Romer no se adaptaba a ellos, hicieron su modificación. Entonces, aquí es bien difícil decir quién es el papá, porque es una conjunción de ideas, de propuestas que sentadas sobre la discusión de un país te permiten formar tu propuesta. Si él estuvo allá, ya no está allá, ahora es un grupo diferente que está manejándolo y que yo entiendo que, si bien es cierto, cuando ellos hicieron las primeras reformas, esas no pudieron pasar, hicieron nuevos cambios y ya tienen nuevas reformas que están esperando que en los próximos días esto ya comience a funcionar. Ha habido una reforma constitucional en Honduras en este sentido. Esta es la segunda. O sea, faltan las de la segunda generación. No, se hizo la primera que no se hizo porque estaba quizás, me imagino, mal diseñado. No conozco la interioridad legal constitucional de Honduras. Luego hicieron cambios, por eso te decía, tenés que ir adaptando esta propuesta a tu realidad constitucional, a tu realidad legal, etcétera. Entonces ellos adaptaron. Y entiendo que esa segunda propuesta es la que ya va con camino más firme. Antes de ir a otra pausa comercial, señor Hidalgo, déjeme entender. Usted mencionaba, ¿Irlanda es el que bajó impuestos? Exacto. Irlanda es un país, un ejemplo de país que, enfrentado a una crisis económica, bajó impuestos. Usted mencionaba tasas de 12 o 15 mencionó. 12% del impuesto para empresas. Pero también no solo es bajar impuestos, sino simplificar su pago. El Salvador está en la posición 115 en ese índice del Banco Mundial sobre la facilidad de pagar impuestos. Lo que quiere decir es que incluso si usted tiene un empresario que está dispuesto a pagar sus impuestos, el gobierno le pone todo tipo de trabas y todo tipo de burocracia y todo tipo de tramitología que impide, o sea, que dificulta el pago de impuestos. Entonces no solo es bajar tasas, sino también simplificar su pago, de tal forma que los incentivos para la evasión y para la elusión caigan. Y es por eso que estos países bajaron impuestos y vea usted, aumentaron más bien los ingresos. El pensamiento económico de algunos es a los que más tienen hay que cobrarles más. Bueno, yo creo que la política tributaria, la política de impuestos no debería usarse para castigar
la generación de riqueza. Si usted quiere distribuir la riqueza, es mejor hacerlo a través del gasto. Es mejor a través de hacerlo a través de ayudas focalizadas. Tampoco subsidios masivos a toda la población, porque esos subsidios no funcionan, y está el caso de El Salvador en ese sentido. Pero si usted quiere utilizar los impuestos para castigar a los que producen, lo que usted queda es que los que producen se van del país y al final queda en una peor situación. Ahora, no hay recetas en todo esto, pues usted nos está dando algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en el mundo y el éxito que han tenido en determinadas naciones. Todos estos modelos pueden de alguna forma aplicarse a países latinoamericanos o países centroamericanos como el nuestro, con sus propias características. Bueno, sobre todo usted de Costa Rica. Exacto. Costa Rica no ha aplicado tampoco medidas así tan extremas como bajemos impuestos a las empresas para favorecerlos y que esto haga crecer el ingreso para las arcas del Estado. No, y precisamente ahí ya hace la ventaja, la oportunidad para El Salvador. El hecho de que otros países no lo están implementando hace que entonces, si El Salvador lo hace, entonces pueda convertirse en un verdadero imán de atracción, de atracción de inversión. Por eso es que estamos viendo lo que han hecho otros países en otras regiones del mundo muy diversas, Irlanda allá, Estonia por allá, Nueva Zelanda por allá, que les ha funcionado en contextos bastante difíciles. Vemos que Chile ha implementado muchas de estas políticas. Por ejemplo, Chile ya aprobó una ley para que a partir del 2015, a partir del próximo año, tome solo un día abrir una empresa, por ejemplo. Bueno, entonces están caminando en esa dirección también. También Chile, durante el gobierno de Sebastián Piñera, casi logra aprobar una ley para abolir todos los aranceles, para eliminar todos los aranceles al comercio internacional. Bueno, lamentablemente eso no se puede aprobar por oposición al Congreso, pero vemos que incluso dentro del contexto latinoamericano hay países que han caminado en esa dirección y les ha funcionado. Y les ha funcionado. Y les ha funcionado. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa. Regresamos en un par de minutos. Nuestros invitados esta mañana, el ingeniero Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas para América Latina en el Cato Institute de Washington. El Salvador tiene buenas calificaciones en algunas áreas, principalmente su economía dolarizada, donde no hay discrecionalidad de la clase política para manejar la masa monetaria a favor de grupos particulares. Sin embargo, y ahí agrega usted, y estas son palabras suyas, si no me equivoco, publicadas hace algunos días, hay áreas en las que tiene mucho por mejorar. Regulaciones, tiene una posición sumamente precaria. Si uno ve el índice Doing Business, está en la posición 118 en el general, y en facilidad de abrir negocio está en la 148 de 189 naciones. ¿Es así? Así es. Bueno, destacar de que la gran fortaleza de la economía salvadoreña en este momento es efectivamente la dolarización. El hecho de que la clase política no pueda controlar el valor del dinero para favorecer a unos grupos o para eventualmente imprimir dinero y financiar al gobierno, que esto es lo que hemos visto que está ocurriendo en algunos países de América Latina, como Argentina, como Venezuela principalmente, que el gobierno, cuando tiene problemas fiscales, cuando tiene grandes déficits y cuando tiene grandes niveles de endeudamiento, entonces recurre al Banco Central para que imprima dinero, y esto genera inflación, y vemos las tasas de inflación de Venezuela, que anda por arriba del 60%, Argentina coqueteando con el 40%, y el enorme empobrecimiento, principalmente las clases populares, que genera altos niveles de inflación. El hecho de que El Salvador, esa opción no esté sobre la mesa, eso es un gran activo del país en materia de estabilidad económica. Pero Nicaragua no está dolarizada y está creciendo más que nosotros. Nicaragua no está dolarizada, pero bueno, vemos las políticas fiscales de Daniel Ortega nuevamente. El caso de Nicaragua es un caso particular para estudio. Es un país con un alto nivel de retórica anticapitalista, antiliberal, pero si vemos las políticas macroeconómicas, son políticas sacadas del manual del Fondo Monetario Internacional. Tiene un déficit fiscal del 0.5% y lo van a cerrar al parecer para este año. Es un país que está muy abierto a la inversión. El problema es el problema jurídico y constitucional de tener un presidente que básicamente se quiere perpetuar en el poder, ¿verdad? Y esto eventualmente creo yo que va a llegar a afectarle a Nicaragua. Sin embargo, en el caso de El Salvador en particular, cuando usted tiene un país cuya deuda ha aumentado 45% en tan solo 5 años, la más alta de Centroamérica, un 60% del Producto Interno Bruto en la deuda pública total, si ustedes tuvieran la posibilidad de todavía imprimir dinero, un banco central con la posibilidad de imprimir dinero, creo yo que eso generaría muchísima incertidumbre y muchísima desconfianza, y no me sorprendería que los niveles de inflación de El Salvador estuvieran muy altos en este momento. Ahora bien, sí, el tema de las regulaciones creo yo que es un tema que hay que tratar, en la facilidad de hacer negocios, el costo de abrir una empresa,
en El Salvador es muy alto y existe mucha literatura económica, especialmente aquel economista peruano Hernando de Soto, que publicó un libro muy conocido a mediados de los 80 que se llama El Otro Sendero, en donde él estudió la relación que existe entre los costos de abrir una empresa de manera formal y dos temas en particular, la corrupción y la informalidad, que son dos grandes problemas en El Salvador. ¿Por qué hay una relación entre informalidad, corrupción y el costo de abrir una empresa? Bueno, cuando una persona tiene que, para abrir una empresa, tiene que recurrir a todo tipo de trámites, a un número enorme de sacar permisos, de sacar licencias, de sacar patentes y trámites y demás en diversos ministerios, y el costo de estos trámites es muy alto. Bueno, existen muchas oportunidades para que haya corrupción, que para que un funcionario de repente diga, bueno, si usted quiere que su permiso continúe, tiene que pagarme algo por debajo de la mesa, etcétera, etcétera. Eso ha sido documentado en muchas ocasiones y Hernando de Soto lo menciona en su libro. Por eso es que los países con altos niveles de regulaciones son países que tienen altos niveles de corrupción. Por otro lado, la informalidad. ¿Qué pasa cuando, nuevamente, las personas de altos recursos pueden pagar un abogado, pueden pagar un contador para que los lleve y los guíe a través de este tortuoso proceso de abrir una empresa de manera legal? ¿Qué pasa con los pobres? No tienen esos recursos. Los costos de la formalidad para ellos son muy altos y por lo tanto no les queda otra que tirarse a la calle a vender baratijas, a vender cosas. No es casualidad de que en El Salvador, donde los costos de abrir una empresa son tan altos, nuevamente en la posición 148 entre 189 economías según el Banco Mundial en cuanto a la facilidad de abrir una empresa, no es casualidad que 2/3 de los salvadoreños en edad para trabajar se encuentren en el sector informal. Exactamente. Muy bien. Y para ir concluyendo en esto, ingeniero, 29 propuestas, El Salvador competitivo, dividido en dos partes, propuestas de nuevas leyes y reformas y propuestas concretas para la creación de zonas de empleo, y entre las leyes que se buscan mejorar para la competitividad de los sectores, y uno revisa el documento, o por lo menos el resumen que tenemos, y se ve que algunas de ellas son las que se han venido mencionando año tras año, algunas de ellas, no todas, pero sí, algunas de ellas, la mayoría podría decirse. ¿Es así? A ver, creo que aquí vale la pena, si me permitís, hacerte un preámbulo. Nosotros lo que tratamos fue lo siguiente, ir a cada uno de los sectores económicos y decirle, ¿usted por qué no invierte? ¿Por qué no está generando más empleo? ¿Qué podemos hacer para que su sector, construcción, el comercio, cualquiera que sea, avícola, lo que sea? Entonces se fue revisando una gran cantidad de leyes y se encontró que muchas de las leyes actuales, 18 para ser exactos, tenían dentro de su articulado obstáculos a la inversión, al empleo. Lo mismo se hizo con 248 sindicatos laborales que están congregados en 33 confederaciones sindicales, y ellos también hicieron el ejercicio por qué no se tenían mejores opciones o mejores condiciones de empleo. Y ahí pasó la ley del Seguro Social, del INSAFORP, etc. Te digo esto porque es importante saber de dónde sale esto. Después de hacer todo ese análisis que duró como 6 meses con grupos de abogados, economistas, etcétera, se llega a la conclusión que hay leyes que tal vez tenés que modificar 2, 3 artículos. Hay leyes que quizás es mejor derogarlas. Hay leyes que están en proceso y que si se pasan como están pueden generar más problemas, y aquí hay propuestas para discutirlas. Entonces, hay diversidad de opciones, Moisés. Y por hablar algún ejemplo, por ejemplo, ley de medio ambiente. Nosotros hemos detectado más de $1.000 millones de inversiones detenidas por el tema de permisos. Nosotros estamos claros que debe existir conciencia medioambiental y que debe respetarse la ley. No hay nada de discusión en eso. Pero si hay, por ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el número, pero si hay 8 técnicos revisando 400 proyectos medioambientales, te vas a tardar los 3 años que te tardas ahorita para un permiso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Moisés, si así como hacemos las empresas con un auditor fiscal externo que pone su firma y dice estos documentos que él está que está presentando al Ministerio de Hacienda son correctos, yo como auditor fiscal lo valido? Él tiene responsabilidad con el Estado. ¿Por qué no tener un audit, por ejemplo, que puedan existir 200 personas haciendo eso y que te permitan que hagan una revisión cumpliendo la ley? Te dice, validado, usted ya cumplió,
y pasar los documentos y que los revise el ministerio y que lo verifique el ministerio y que revise todo lo que quiere revisar, pero que no te detenga los proyectos y que no te detenga. Y así pudiéramos, pero esto sería bien largo. 1.000 millones calculan ustedes que son detenidos solo por permisos en el medio ambiente. Solo te estoy hablando de medio ambiente. Hay otras instituciones. Ajá. Aduanas, te pongo otro ejemplo. Aduanas se ha convertido en un instrumento de recaudación fiscal y de poner multas en lugar de ser un facilitador del comercio. Allí, a cualquier aduana a la que vas, es un viacrucis tremendo. Entonces, la aduana, nosotros estamos proponiendo que sea independiente del Ministerio de Hacienda, para que no se convierta en un ente de multas y de recaudación. Por supuesto que hay que cumplir la ley, pero que sea expedito, que permita que el comercio se pueda llevar adelante. Entonces, ese es el tipo de cosas, Moisés, que a lo largo de todo este documento vas a encontrar de muchos temas, de muchas áreas, y que esperamos que sean escuchadas. Y son consultas que se han hecho a los distintos empresarios y a los distintos sectores. A todo está lo que ellos viven, sufren y aquí tienen cada día es lo que está no son reflejado. inventos, sino que fuimos con cada uno de los sectores a ver por qué ustedes, cuáles son los problemas de cada sector. Y ojo, y te lo repito, con los sindicatos de la misma forma. Ahí hay propuestas sobre, por ejemplo, el fondo de pensiones. Creo que ustedes también consignaban en sus noticias el día de ayer o antier, no recuerdo. Entonces está el tema de fondos de pensiones, está el tema del INSAFORP, cómo modificamos la manera en la que le generamos competitividad al trabajador para salir adelante. El seguro social. O sea, hay una gran cantidad de propuestas, Moisés, que sería bastante largo, pero creo que es importante entender el tipo de propuestas que se están haciendo. Reformas a la ley de migración, reformas a la ley del café, reformas a la ley del mercado de valores y relacionadas. Fíjate, por ejemplo, en migración, que venga un inversionista a hacer sus trabajos, o que esté viniendo constantemente, o que vengan técnicos, es complicadísimo el tema de los permisos, cosas tan simples y tan sencillas como esas. O sea, hay cosas sencillas como eso. El tema, por ejemplo, del mercado de valores y relacionados, que los pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas puedan tener la oportunidad de conseguir recursos con mecanismos de bolsa, o sea, cosas que nos hacen falta, Moisés, y que creo que pueden ser de beneficio para el país. Esta es la 14ª edición. Sí. Y es el segundo gobierno de izquierda en el que va a ser entregado el documento y que se va a recibir. Tengo entendido, está confirmado que el presidente va a estar. Sí. A comparación del gobierno anterior, o más bien dicho, digámoslo de otra forma, ¿existe la opinión de que de alguna forma todas estas sugerencias plasmadas en este documento y elaboradas y presentadas de alguna forma en forma resumida este día en ENADE, son escuchadas realmente, o al menos, por lo menos leídas por los funcionarios de gobierno? Me gusta mucho tu pregunta porque me da espacio para lo siguiente. Del año 2000 al año 2011, las propuestas estaban orientadas a resolver algo específico de la coyuntura en la que estábamos. A partir del 2012 diseñamos la propuesta de largo plazo, y tú te recordarás que lo hemos hablado en las oportunidades, que era El Salvador 2024. Y esto tiene una característica bien importante, que va hacia adentro de los empresarios, la sociedad civil, etcétera, más que hacia afuera del gobierno como una propuesta haga esto. Y te explico. 2012, compromiso por la democracia. La base y el sustento para desarrollar un país al 2024 es vivir con instituciones democráticas firmes y sólidas. La sociedad civil se aglutina, Aliados por la Democracia surge, propuestas de reforma de la Constitución, es algo que va hacia adentro y que genera un desarrollo importante, y sigue trabajando la sociedad en esos temas. 2013, mejorando empresas, transformando vidas, le dimos una nueva, y hacia adentro el sector privado, a través de instituciones como Fundemás y Fundes, cambiando esa visión de crear valor compartido a compartir valor creado a crear valor compartido, es decir, una visión diferente. En lugar de hago dinero y te regalo un uniforme o te regalo una ambulancia, eso es compartir el valor que yo he creado, creemos valor compartido, es decir, tú salís adelante y yo salgo adelante. Son visiones diferentes, es decir, pero son propuestas para la sociedad, para ir cambiando. Esperamos ahora
que el gobierno esté receptivo a estas propuestas. Muy bien, última pausa y regresamos en un par de minutos.